Hemos estado estudiando en los anteriores domingos esta nueva serie titulada Las 5 solas, como habíamos visto, basada en aquel contexto generado en el siglo XVI, aquel 31 de octubre del 1517, en el cual Martín Lutero clavaba las tesis en la catedral de Wittenberg. Así que en este tiempo vamos a ver sola fe. La fe es algo que muchos reconocen como importante. Cuando nosotros vemos y estudiamos las distintas religiones o pensamientos cotidianos del mundo, muchos reconocen que la fe es algo importante, pero a veces se le da un concepto abstracto, como si la fe tuviese un valor en sí misma. A veces se cree que no importa en qué tengas fe, lo importante es que tengas fe. Así que hoy en día se maneja ese concepto de que hay que respetar la fe del otro porque lo importante es que tengas fe. No importa si tu fe está en piedra o si tu fe está puesta en la tierra, si tu fe está puesta en animales, si tu fe está puesta en cualquier cosa. Eso no importa. Lo que importa es que tengas fe. Bueno, ese concepto es contrario a lo que nosotros encontramos en la Escritura. Y cuando nosotros vemos el contexto en el cual se presenta la frase sola fe, el objetivo es hacer una distinción bíblica de este concepto a lo que la iglesia romana mostraba en el tiempo de la Reforma y también lo que el mundo entiende con respecto a la fe, pero en relación a la salvación. En el contexto del siglo XVI se entendía que la salvación podía venir por la venta de indulgencias. Tú podías comprar tu salvación. Se decía que las personas podían alcanzar el perdón con el cumplimiento de los sacramentos y las buenas obras. Tú podías ganarte la salvación con tu esfuerzo. El concepto de sola fe es que la salvación solamente puede ser recibida cuando ponemos nuestra fe en aquel que murió por nosotros en la cruz. Esto excluye completamente que haya otra forma en la cual el ser humano pueda alcanzar la salvación. Las obras no pueden darnos la salvación, no puede darnos la salvación el comprar, no puede darnos la salvación ningún mérito o esfuerzo que podamos hacer nosotros como seres humanos. Romanos capítulo 5 versículo 1 dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo en este versículo realiza una afirmación de la forma en la que el ser humano es justificado. A raíz de este versículo, quisiera que podamos ver dos puntos sobre lo que significa sola fe. Punto número 1, justificados por la sola fe. Y punto número 2, salvos por la sola fe, pero no por una fe que esté sola. Vamos a empezar viendo nuestro punto número 1. Justificados por la sola fe. El término justificado que encontramos en este versículo del versículo 1 del capítulo 5 de Romanos es un término legal. Normalmente cuando nosotros lo usamos y entendemos en un sentido en que yo me presento como justo. Un ejemplo, alguien hace algo malo y empieza a dar argumentos sobre sí mismo de por qué lo que hizo estuvo bien. A eso nosotros conocemos como justificarse, intentar buscar argumentos para presentarse como justos ante los demás. En la Escritura, el término justificado no está en un sentido de yo me presento como justo, sino en una declaración divina. Dios nos declara justos. La palabra justificados en la Escritura significa que Dios nos declara justos. Algunas preguntas importantes para ir respondiendo. ¿Por qué es necesario que Dios nos declare justos?
¿Cómo hace Dios para declararnos justos sin Dios alterar su justicia y santidad? El apóstol Pablo va a desarrollar todo este concepto de la justificación para llegar a la conclusión que estamos viendo en el versículo 1 del capítulo 5. Va a desarrollar de forma magistral todo este concepto desde el capítulo 1 de esta carta. Así que vamos a ir viendo cómo es que el apóstol Pablo llega a la conclusión de que somos justificados pues por la fe. Vamos a ver un primer inciso. Todos somos culpables. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 1 versículos 18 al 21 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. De modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. El versículo 18 nos empieza hablando de que la ira de Dios se revela. Dios es un Dios de ira porque es un Dios justo y santo. El apóstol Pablo empieza diciendo que Dios revela su ira contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Dios va a juzgar a todo hombre impío e injusto, porque Dios es un Dios santo y justo. Nuestro pecado es una ofensa directa al carácter de Dios. Es por eso que el apóstol Pablo dice que nadie tiene excusa de decir no conozco a Dios. La razón por la que el ser humano va a ser juzgado es porque hemos ofendido el carácter de Dios. ¿De qué forma Dios ha manifestado su carácter al ser humano? Por la razón que no tenemos excusa. Dice que Dios se ha revelado a nosotros mediante su creación. Dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y ideas, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Dios se ha manifestado, ha revelado su carácter, se ha revelado a sí mismo desde la creación del mundo. En Hebreos capítulo 1 versículos 1 al 2 también nos dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Dios no solamente nos ha hablado o se ha revelado desde su creación, Dios se ha revelado muchas veces y de muchas maneras. Cuando nosotros vemos el Antiguo Testamento, Dios se ha revelado mediante sueños, Dios se ha revelado mediante la manifestación de su Espíritu. También se ha revelado por los profetas. Pero dice que en estos postreros días el Padre se ha revelado por el Hijo. El original es algo más profundo. Dice que en estos postreros días Dios nos ha hablado, no por el Hijo, sino Dios nos ha hablado en Hijo. El Hijo es el lenguaje en el cual Dios se ha revelado en este tiempo. Es el último discurso, la última forma en la cual el Padre ha mostrado su carácter, ha mostrado su esencia al ser humano. No tiene excusa ningún ser humano, pues habiendo conocido a Dios, Dios se ha dado a conocer. Desde el versículo 22 al versículo 31 es una descripción de nuestra condición lamentable. Y menciona desde el versículo 29 al 31 la lista de cuál es la condición del ser humano, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños,
y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. La condición del ser humano. Versículo 32 del capítulo 1, el apóstol Pablo muestra que toda esa razón, toda esa manifestación de nuestra condición tiene como fin una sentencia de Dios, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo el ser humano se encuentra en un juicio, sino que ese juicio ya tiene una sentencia para nosotros. ¿Cuál es la sentencia? Que los que practican tales cosas son dignos de muerte. El apóstol Pablo está diciendo que todo ser humano es digno de muerte porque habiendo conocido a Dios, Dios habiéndose manifestado, hicimos a un lado a Dios y dejamos llevarnos por la corriente de nuestra carne e impiedad. Dios nos juzga y hay una sentencia establecida. Romanos capítulo 2, versículo 2. Contra los que practican tales cosas es según verdad. Dios no miente. Dios es verdad, así que el juicio que Él establece y la sentencia que Él establece es correcta. Versículo 5 del capítulo 2. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. El juicio de Dios para el ser humano es un juicio justo. Nadie va a recibir injusticia en ese juicio. Toda aquella persona va a recibir un justo juicio. Romanos capítulo 6, versos 23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Estamos sentenciados, estamos condenados a muerte y todos somos culpables. ¿Por qué todos somos culpables? Por cuanto todos pecaron. Así que, queridos hermanos, el apóstol Pablo en la primera hablar de que todos somos culpables y que en el juicio de Dios ya hay una sentencia establecida para todo aquel que ofendió el carácter santo de Dios y todo aquel que infringió su ley. Así que todos sentenciados. Santiago capítulo 1 verso 10 dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Así que el apóstol Pablo está diciendo, todos estamos condenados, todos tenemos una sentencia, y la sentencia es la muerte. Así que primer inciso, todos somos culpables. El apóstol Pablo va a seguir desarrollando cómo es que llega a la conclusión de que somos justificados, pues por la fe. Entonces, la primera pregunta que hacíamos, ¿por qué hay la necesidad de ser justificados? Porque somos culpables. Hay la necesidad de que seamos justificados porque somos culpables. Inciso B, el apóstol Pablo empieza a decir de qué formas creían los judíos que podían justificarse. Inciso B, nadie es justificado por genealogía. Romanos capítulo 2, versículos 17 al 20 dice, he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños que tienen en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Los judíos creían que por el hecho de ser israelitas
eran salvos, que por conocer y tener acceso a la ley, confiaban en que eran guías de ciegos, pero en ningún momento ellos creían que también eran ciegos. Es por eso que nuestro Señor Jesucristo le decía a los fariseos: hipócritas, ustedes son ciegos, guías de ciegos. Ellos, en su concepción, en su percepción sobre ellos mismos, nunca se ponían en el grupo de ciegos. Ellos decían: somos los guías de los ciegos. El apóstol Pablo va a decir que hay un mal entendimiento con respecto al pertenecer al pueblo judío. Romanos capítulo 2, versículo 28 al 29. Dice: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Había un mal entendimiento del pueblo judío. La circuncisión tenía dos sentidos en los cuales nosotros podemos encontrar. Uno era una señal del pacto que Dios hizo con Abraham, como una marca a quien era parte de ese pacto, y una marca de que aquella persona iba a vivir conforme a la ley de Dios. Pero el apóstol Pablo explica que esta señal externa era figura de la verdadera circuncisión. El apóstol Pablo dice: si tú eres circuncidado, pero no obedeces la ley, y eso lo dice en los versículos anteriores a lo que acabamos de leer, si tú eres circuncidado, pero no obedeces la ley, tu circuncisión es como incircuncisión, es decir, no sirve de nada. La señal de la circuncisión era un pacto en el cual aquella persona se comprometía a vivir conforme a la ley de Dios. Queridos hermanos, la circuncisión externa, la circuncisión en la carne, lo único que mostró era que el ser humano era incapaz de poder vivir conforme a la ley de Dios. Es por eso que nuestro Dios en Deuteronomio capítulo 10, verso 16 dice: circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón. Deuteronomio capítulo 30, versículo 6 dice: y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. La circuncisión del corazón, de la cual habla en Deuteronomio, es aquella que capacita al ser humano para poder amar y obedecer a Dios. Es por eso que la circuncisión hecha a mano, la circuncisión externa, no podía cumplir este propósito. ¿Por qué? Porque solamente Dios, solamente un obrar soberano de Dios es el que hace posible que una persona pueda obedecer a Dios. Los judíos habían entendido mal el propósito de la circuncisión hecha a mano. Es por eso que ellos creían y decían: bueno, nosotros hemos sido circuncidados, eso significa que ya no tenemos pecado, que Dios nos ha limpiado y que ahora podemos obedecer la ley de Dios. Bueno, Dios les dice que no es así. El apóstol Pablo le dice: no es así. Solamente Dios hace la circuncisión interna, la circuncisión que capacita al ser humano. También la circuncisión era una señal que pertenecías al pueblo. Era aquello que te identificaba como judío. Es por eso que los judíos creían que solamente por el hecho de haber nacido como israelita, el hecho de ser reconocido como judío, ellos ya creían que eso los hacía salvos. 9, versículos 6 al 8, el apóstol Pablo dice: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son
hijos según la promesa son contados como descendientes. Los judíos creían que por tener la descendencia según la carne, ya pertenecían al pueblo de Dios. Así que el apóstol Pablo va a decir, no porque tú hayas nacido en Israel, ya eres parte del pueblo de Dios. Es según la promesa. ¿Cuál promesa? La promesa hecha a Abraham, que es mediante la fe. Y eso lo explica el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 3. Queridos hermanos, es importante entender que Dios desde el principio va a ser muy específico, que nadie es justificado por genealogía o por pertenecer a una nación. Algo aplicable para nosotros sería, querido hermano, si tú eres creyente, si tú eres parte del pueblo de Dios, eso no significa que tus hijos van a ser creyentes porque heredaron de parte tuya. No, solamente Dios es el que circuncida el corazón. Solamente Dios es el que hace la obra en el inconverso a través de su espíritu para llevar arrepentimiento y convicción de pecado. No tiene que ver nada la genealogía. También hoy en día se cree que Dios va a salvar al pueblo de Israel, a toda la nación, solamente por ser israelitas. Queridos hermanos, eso niega completamente lo que el apóstol Pablo está hablando en este tiempo, en este pasaje de Romanos. No todo aquel que nace en Israel es israelita. No todo aquel que nace en Israel pertenece al Israel espiritual, sino solamente aquel que es nacido según la promesa. Así que veíamos el apóstol Pablo primeramente en los argumentos que él va presentando, por qué es necesario que seamos justificados. Él dice, necesitamos ser justificados porque todos somos culpables, porque Dios ya ha dicho una sentencia para todo pecador, que somos dignos de muerte. Necesitamos ser justificados porque nadie es justificado por genealogía. Nadie hereda la justificación mediante descendencia de sangre. Solamente es mediante la fe en Cristo. Inciso C, el apóstol Pablo sigue desarrollando y dice, nadie es justificado por las obras de la ley. Romanos capítulo 3, versículo 9 dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? ¿Cómo entendemos esta pregunta? El apóstol Pablo está haciendo una comparación entre los judíos y los incircuncisos, los gentiles. Y el apóstol Pablo les dice, ¿ustedes creen que nosotros somos mejores que los gentiles solamente por el hecho de ser judíos? Y el apóstol Pablo dice tajantemente, en ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Queridos hermanos, todo ser humano está bajo pecado. ¿Qué significa eso? Versículos 19 y 20. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Cuando nosotros vemos lo que el apóstol Pablo está desarrollando es que no solamente el pueblo judío tenía un mal entendimiento de la circuncisión, un mal entendimiento a pertenecer al pueblo de Israel y creer que por genealogía, que por descendencia les correspondía la salvación, sino que había un mal entendimiento con respecto al propósito de la ley. Los judíos creían que podían alcanzar la salvación mediante las obras de la ley, y el apóstol Pablo es tajante, diciendo que la ley
es el conocimiento del pecado. La ley manifiesta, muestra nuestra condición. Pero dice que ningún ser humano será justificado por las obras de la ley. ¿Cuál es el propósito de la ley? ¿Y por qué nadie puede ser justificado por las obras de la ley? Bueno, lo primero es que lo que leíamos anteriormente en Santiago capítulo 2, verso 10, que nadie puede cumplir la ley, porque cualquiera que guardare toda la ley, que es algo imposible, nadie puede guardar toda la ley, pero en el caso, supongamos que hubiese alguien que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, ya se hace culpable de todos. Queridos hermanos, no hay nadie que ha guardado toda la ley. Y si hubiese guardado toda la ley, no hay nadie que pueda decir que en ningún momento de su vida ofendió en algún punto de la ley. Así que si tú ya ofendiste en algún punto de la ley, eso te hace culpable de toda la ley. Querido hermano, no hay nadie que pueda justificarse por la ley. Gálatas capítulo 3, versículos 10 al 11. Gálatas capítulo 3, versículos 10 al 11 dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Es interesante que la palabra depender significa poner toda tu confianza. El apóstol Pablo está diciendo: todo aquel que pone su confianza con respecto a la salvación bajo maldición. ¿Por qué? Porque maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Si tú dependes de la ley para salvarte, entonces estás maldito. ¿Por qué? Porque nunca vas a poder cumplir todo lo que está escrito en la ley. Y el apóstol Pablo dice en el verso 11: y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente. Es obvio que nadie puede justificarse por la ley porque nadie puede cumplirla. Y termina diciendo: el justo por la fe vivirá. Nadie puede justificarse a sí mismo mediante las obras de la ley porque nadie puede cumplirla. Y aquí entramos al forma podemos ser justificados. El apóstol Pablo, ¿cómo es que llega a la conclusión en el verso 1 del capítulo 5 diciendo que hemos sido justificados? Bueno, inciso D, somos justificados solo por la fe en Jesucristo. Romanos capítulo 3, el apóstol Pablo sigue desarrollando este concepto. Romanos capítulo 3, desde el versículo 21 al 22 dice: pero ahora, aparte de la ley, toda la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Primer elemento con respecto a la justificación por la fe. Siempre fue la salvación por la fe. Dice el apóstol Pablo que esto se encuentra testificado por la ley y los profetas. Desde el Antiguo Testamento, el testimonio con respecto a la justicia de Dios, a la forma en la que Dios justifica al impío, siempre fue por la fe. Ahora, ¿cómo es que Dios justifica siempre por la fe? Verso 30 del capítulo 3 dice: porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Primer elemento importante de por qué Dios siempre justificó al ser humano y siempre va a justificar al ser humano solo por medio de la fe, es porque Dios es uno y Dios es inmutable. Dios no cambia. Queridos hermanos, el mismo Dios del Antiguo Testamento es el Dios del Nuevo Testamento. Así que Dios siempre justificó al ser humano mediante la fe, porque Dios es uno.
Segundo argumento por el cual Dios justifica solo por la fe. Versículo 22. Fe en Jesucristo para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Queridos hermanos, ¿por qué Dios justifica al circuncidado como al incircunciso mediante la fe? Es porque no hay diferencia entre los seres humanos. Todos nos encontramos en una misma condición pecaminosa e impiedad e injusticia delante de Dios. Así que, como nos encontramos en una misma condición, la salvación es para todos, porque no hay diferencia. Y el apóstol Pablo remarca este concepto diciéndonos en el versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Queridos hermanos, la razón por la que no hay diferencia en la salvación de uno u otro es porque todos hemos pecado. Y si todos hemos pecado, la solución, la salvación es la misma para todos. Ahora, aquí viene la pregunta. ¿Cómo justifica Dios al impío sin alterar su justicia y santidad? ¿Cómo es posible que Dios pueda justificar al impío sin que eso altere su justicia y santidad? Versículo 24 del capítulo 13, el apóstol Pablo empieza a explicar diciendo, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Primera característica de la justificación. La justificación es una transacción unilateral. ¿Qué significa? Que hemos sido justificados por Dios. La justificación no es un obrar en el cual actúe el ser humano. Es un obrar solamente de Dios. Y no solamente eso, sino que siendo justificados gratuitamente por su gracia. El hecho de que es por gracia significa que ya no es por obras. Y el apóstol Pablo va a dar el ejemplo de Abraham, capítulo 4 de Romanos, desde el versículo 1 al 5. ¿Qué pues diremos? ¿Qué halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Si hubiese una persona a lo largo de toda la historia haya justificado por las obras, tuviese de qué gloriarse, pero no hubiera razón de gloriar a Dios. Es por eso que el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2 dice que somos salvos por su gracia, por medio de la fe, esto no de vosotros, no por obras, para que nadie se gloríe. El apóstol Pablo utiliza de ejemplo a Abraham, porque todos los judíos colocaban a Abraham en un pedestal diciendo, Abraham, nuestro padre, Abraham. Y el apóstol Pablo dice, Abraham también era necesario que sea justificado, no por las obras, porque también era un pecador, un impío, igual que nosotros. Verso 3, el apóstol Pablo pone un argumento bíblico a todo lo que está diciendo. ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Si hubiese una persona que hace algo meritorio para alcanzar la salvación, eso ya no sería gracia. Ya no sería gracia, ¿por qué? Porque eso sería una deuda. Sería como que Dios le está pagando el esfuerzo que hizo esta persona para alcanzar la salvación. El apóstol Pablo está diciendo, al que obra, no se le cuenta el salario como gracia. Y nosotros estamos viendo en el verso 24 que la forma en la que hemos sido justificados fue gratuitamente por su gracia. No hicimos nada para poder ser justificados. Fue gratis. Dios nos regala la justificación. Es gratis. Porque tú no hiciste nada para merecerlo. No solamente dice que somos justificados
por su gracia, sino que somos justificados mediante la redención en Cristo Jesús. Es Cristo quien nos rescata del yugo del pecado y nos traslada a su reino mediante la redención. Verso 25, somos justificados porque fue Cristo puesto como propiciación por nuestros pecados. ¿Qué significa que Cristo fue puesto como propiciación por nuestros pecados? Es que toda la ira, toda la justicia de Dios cayó sobre Cristo. El versículo por excelencia que muestra cómo Cristo fue puesto como propiciación por nuestros pecados es 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Queridos hermanos, quiero que nosotros nos imaginemos esto. Dios trató como si Cristo fuese un pecador, porque a Cristo le fue imputado. Y lo maravilloso es que Cristo fue tratado como pecador para que tú y yo fuésemos tratados y vistos delante del Padre como si fuésemos justos. Así como Cristo fue imputada como nuestra condición, nuestro pecado, a nosotros nos es dada su justicia. Queridos hermanos, es maravilloso poder ver que Cristo llevaba en aquella cruz toda la ira del Padre por tu pecado y mi pecado. ¿Cuál es la jactancia? ¿De qué te vas a gloriar si tú no hiciste nada en la obra de la justificación? Lo único que tú y yo aportamos es el pecado expiando en la cruz. Cristo lo hizo todo. Él fue puesto como propiciación por nuestros pecados. Él pagó la deuda. Romanos capítulo 3, verso 28, el apóstol Pablo dice: concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Somos justificados por fe, pero no una fe suelta, sino una fe únicamente puesta en Cristo Jesús, porque no hay otro nombre bajo el cielo en el cual nosotros podamos ser salvos. Solamente es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Eso lo veremos, Dios mediante, la próxima semana cuando estudiemos solo Cristo. La fe tiene un solo objetivo: la persona de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el único que fue puesto como propiciación por nuestros pecados. Vamos a ver nuestro segundo punto. Habíamos desarrollado en este primer punto que somos justificados solo por la fe en nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo presentando que todos somos culpables. El apóstol Pablo mostrando que nadie se justifica por genealogía, nadie se justifica por cumplir las obras de la ley, porque no podemos, sino que solamente somos justificados por aquel que nos justifica gratuitamente por su gracia, por aquel que nos justifica mediante la redención en Cristo y nos justifica por la propiciación hecha en Cristo, porque Él recibió el castigo, la ira, la justicia que tú y yo deberíamos haber recibidos. Ahora en nuestro segundo punto vamos a ver que somos salvos por sola fe, pero no por una fe que esté sola. Cuando nosotros vemos el concepto de sola fe, tenemos que entender que Dios nos libera, cuando somos justificados, Dios nos libera de la condenación del pecado. Claro, porque nuestro Señor Jesucristo ya pagó la deuda. Tú y yo ya estamos libres de la condenación del pecado. Esa sentencia que nosotros veíamos que Dios había establecido en el juicio, diciendo que tú y yo somos dignos de muerte, esa sentencia Cristo la pagó recibiendo la ira en la cruz.
la justicia. Pero la justificación no solamente nos habla de que Dios nos libra de la condenación del pecado, sino también nos libra de la esclavitud del pecado. En Romanos capítulo 5, versículo 1, el pasaje con el cual empezamos, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. La palabra paz significa relación armoniosa. Gracias al sacrificio de Cristo, gracias a que hemos sido justificados pues por la fe, tú y yo podemos gozar de una relación armoniosa con Dios. En Romanos capítulo 5, versículo 10, el apóstol Pablo va a decir: porque si siendo enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Queridos hermanos, el apóstol Pablo está diciendo que nosotros éramos enemigos de Dios, pero que ahora Dios nos ha reconciliado. Romanos capítulo 6, verso 6 dice: sabiendo esto, que nuestro viejo pecado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Cristo no solamente vino a librarnos de la condenación del pecado, sino que cuando nosotros hablamos de que en esta justificación hemos sido redimidos por Cristo, es que Él nos liberó de esa condición lamentable en la cual nosotros estábamos, que era ser esclavos del pecado. ¿Cuál era el propósito por el cual Cristo nos liberó de la esclavitud del pecado? Para que ya no sirvamos más al pecado. Efesios capítulo 2, verso 10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Nuestro Señor Jesucristo, mediante la justificación por la fe, nos libra de la condenación del pecado y nos libra de la esclavitud del pecado. Nos hace nuevas criaturas para que nosotros andemos en buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Pregunta: ¿cuál es la relación existente entre la fe y las obras? Cuando nosotros vemos el contexto en el cual se desarrolla sola fe en el siglo XVI, es que se creía que para ser salvos era necesario hacer obras. Y hemos visto que nadie se justifica por las obras de la ley. Entonces, ¿cuál es la relación existente entre la fe y las obras? Uno de los pasajes más controversiales con respecto a esto es el que encontramos en Santiago, capítulo 2. Santiago capítulo 2, versículo 14, empieza diciendo Santiago: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Versículo 20 en adelante. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Queridos hermanos, ¿cuál es la controversia con este pasaje? Este pasaje enseña que somos justificados por fe más obras. Este pasaje está contradiciendo lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 4, versículo 5, cuando dice: mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Ha habido mucha confusión a lo largo de la historia de la iglesia, creyendo que estos pasajes se contradicen. Queridos hermanos, para poder entender, tenemos que ver el contexto en el cual se desarrolla este concepto. Primero, tenemos que entender que cuando el apóstol Pablo se dirige a los judíos, en su carta a los romanos, se dirige al judío que busca obtener la salvación obedeciendo la ley de Dios.
Santiago también se dirige al pueblo judío, pero se dirige a las personas que dicen que tienen fe, pero no la ponen en práctica. Nosotros entendemos este concepto, vemos que no es un concepto contradictorio lo que dice el apóstol Pablo y lo que dice Santiago, sino que son conceptos complementarios con respecto a la fe. Cuando nosotros vemos Santiago capítulo 2, verso 14, dice que de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe. Santiago usa el mismo ejemplo que Pablo para poder argumentar que tanto la fe tiene que reflejarse en obras. ¿Cómo es que Santiago utiliza este ejemplo? Versículo 23. Que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Santiago afirma que se cumplió la escritura. ¿En qué punto? Cuando dice que Abraham creyó y mostró su fe a través de su actuar. Queridos hermanos, nosotros somos justificados únicamente por la fe en Jesucristo. Pero si tú dices que tienes fe y tu vida muestra lo contrario, entonces ahí es donde Santiago dice que tu fe es muerta, que tu fe es un engaño, que te estás engañando a ti mismo. Spurgeon decía una frase: si profesas ser cristiano, pero encuentras plena satisfacción en los placeres y actividades mundanas, tu profesión es falsa. Querido hermano, si tú pero tus obras no acompañan a esa profesión de fe, entonces te engañas. Nuestro Señor Jesucristo fue muy claro en Mateo capítulo 7, verso 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Queridos hermanos, no somos justificados por obedecer las obras de la ley, pero somos justificados por la fe en Jesucristo para andar en las obras que Él preparó de antemano para nosotros. Cuidado que aquel día escuches, apártate de mí, hacedor de maldad, nunca te conocí. Queridos hermanos, somos justificados solo por la fe en Jesucristo. Pero la verdadera fe en Jesucristo se refleja en una vida que muestre hacer la voluntad de Dios, del Padre. Conclusiones en esta mañana. Número 1, todo ser humano es culpable. Todos somos culpables ante Dios. ¿Por qué? Porque hemos ofendido su carácter. Habiendo conocido a Dios, aún así hemos ofendido su carácter, su santidad, como infringiendo su ley. Y hay una sentencia. Todos somos dignos de muerte. Número 2, nadie es justificado por genealogía. Nadie se salva. El apóstol Pablo le decía al pueblo de Israel, circuncidado, porque tú pertenezcas al pueblo de Israel, eres salvo. Nadie se justifica por genealogía. De la misma forma, queridos hermanos, nosotros, si nosotros venimos de una raíz, de una familia cristiana, no significa que tú seas creyente, porque nadie se justifica por descendencia o genealogía. Número 3, nadie se justifica por las obras de la ley, porque nadie puede cumplirlas. Si hubiese alguien que dice que cumplió todo, pero ofendió en un punto, ya es culpable de toda la ley.
Somos justificados solo por la fe en Jesucristo. Y aquí quiero terminar con una conclusión. En Hebreos capítulo 12 dice que puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Querido hermano, quiero decirte que nosotros somos justificados y esa fe no es tuya tampoco. La fe proviene del autor, el que origina la fe, nuestro Señor Jesucristo. La fe es el mismo que la perfecciona, aquel que la consuma. Es por eso que somos salvos por la fe, pero no por una fe que esté sola. Si tú fuiste salvo, si tú dices ser salvo por aquel que es el autor de la fe, Cristo Jesús, tienes que saber que aquel que es el autor de la fe también es el que la perfecciona, aquel que hace evidente que tú y yo somos salvos. Es por eso que es necesario entender que una fe que no está acompañada de obras que evidencien aquella profesión es muerta. Somos justificados por la fe, solamente la fe puesta en Jesucristo, porque Él fue puesto como propiciación por nosotros. Queridos hermanos, esta es razón suficiente para dar gloria a Dios. Tú y yo no aportamos nada. Él lo hizo todo. Caigamos de rodillas a sus pies, diciéndole gracias, porque hemos sido justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención en Cristo Jesús, quien fue puesto como propiciación por nuestros pecados. Oremos.